Martín tenía 47 años cuando conoció a Socorro. No fue amor a primera vista, fue reconocer en los ojos de ella el mismo infierno que él vivía cada noche. La culpa de seguir respirando mientras la persona que amaba estaba muerta. Lo que ninguno de los dos sabía es que intentar amarse iba a ser la cosa más difícil que harían en sus vidas, más difícil incluso que enterrar a sus esposos. Era un martes cualquiera cuando Martín la vio por primera vez. Estaba en el supermercado comprando las mismas cosas de siempre: pan de caja, jamón, huevos, café instantáneo, comida para uno, comida que no requiere esfuerzo, comida que no sabe a nada, pero que llena el estómago y cumple la función básica de mantenerte vivo. Llevaba 2 años comprando exactamente lo mismo, 2 años preparando platos que Clara jamás habría permitido que comiera. Ella cocinaba bien, le gustaba hacerlo. La cocina era su espacio. Preparaba esas comidas largas de domingo, esos guisos que llenaban la casa de aromas que te hacían sentir en hogar. Ahora la cocina era solo otro cuarto vacío de la casa donde él ya no sabía qué hacer. Martín trabajaba como supervisor en una fábrica de muebles. Era un trabajo honesto, un trabajo que le había permitido mantener a su familia todos esos años. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 4 de la tarde. Rutina. Todo en su vida era rutina ahora. Despertar, ir al trabajo, volver a casa, calentar algo en el microondas, comer frente al televisor viendo programas que realmente no veía, ducharse, acostarse en una cama demasiado grande para una sola persona, dormir mal, despertar, repetir, día tras día tras día. Una vida en piloto automático donde él solo era un pasajero, viendo pasar los días sin realmente vivirlos. Los fines de semana eran peores. Al menos entre semana tenía el trabajo, tenía la distracción de las responsabilidades, de los problemas que resolver, de la gente con la que tenía que interactuar aunque fuera superficialmente. Pero los fines de semana la casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos de lo que solía ser. El sábado por la mañana solían desayunar tarde. Clara preparaba huevos revueltos como a él le gustaban, con mucha cebolla y chile. Los domingos iban a misa, luego visitaban a la mamá de Clara, luego volvían a casa y pasaban la tarde juntos, a veces viendo películas, a veces solo sentados en el patio hablando de nada y de todo. Ahora, los fines de semana, Martín solo esperaba que pasaran rápido para volver a la rutina del trabajo. Sus hijos, Lucía de 23 y Tomás de 19, habían intentado al principio que se mudara con uno de ellos. Lucía vivía en la capital, estudiaba Derecho, compartía departamento con 2 amigas. Tomás estudiaba ingeniería en una ciudad a 3 horas de distancia. Ambos le habían dicho que podía irse con ellos, que no tenía que quedarse solo en esa casa llena de fantasmas. Pero Martín se había negado. No podía dejar la casa, porque dejar la casa se sentía como dejar a Clara, como borrar los últimos vestigios de la vida que habían construido juntos. Así que se quedó, y sus hijos lo llamaban cada domingo, siempre con esa preocupación apenas disimulada en la voz, siempre preguntando si estaba comiendo bien, si estaba saliendo, si estaba bien. Martín siempre decía que sí, siempre mentía, porque no quería preocuparlos más de lo que ya estaban. Socorro estaba en el pasillo de las verduras congeladas cuando Martín la vio por primera vez. Él estaba buscando algo simple, tal vez una bolsa de brócoli que podía calentar en el microondas y comer con arroz. Levantó la vista y ahí estaba ella. Una mujer de unos 45 años, cabello castaño con algunas canas que no intentaba ocultar, vestida con ropa simple, jeans y una blusa blanca. Llevaba una canasta pequeña, igual que él. También compraba para uno. También tenía esa manera de moverse por el supermercado como si estuviera cumpliendo una tarea obligatoria, sin interés real en lo que ponía en la canasta. Sus ojos se encontraron por un segundo, apenas un instante, pero en ese instante Martín vio algo que lo golpeó en el pecho. Ella también estaba sola. No sola como alguien que vive solo por elección, sino sola
como alguien que no debería estar solo, como alguien que dejó de ser parte de un par y ahora no sabe cómo ser solo uno. Había algo en la manera en que ella sostenía la canasta, en la manera en que sus hombros se hundían ligeramente, en la manera en que miraba los productos sin realmente verlos. Martín lo reconoció porque él hacía exactamente lo mismo. Era la postura de alguien que está pasando por los movimientos de vivir sin realmente sentir que está vivo. No se hablaron. Socorro desvió la mirada rápido. Tomó una bolsa de brócoli congelado que probablemente no necesitaba y siguió su camino. Martín se quedó parado ahí unos segundos más de lo normal, preguntándose por qué esa mujer desconocida le había causado esa sensación en el pecho, como un vacío que reconoce otro vacío. Luego sacudió la cabeza, tomó su propia bolsa de verduras congeladas y continuó con su compra. Esa noche, mientras calentaba su cena en el microondas y esperaba los 3 minutos que tardaba, Martín pensó en esa mujer. No sabía por qué. No tenía sentido pensar en una completa extraña que había visto por 2 segundos en un supermercado. Pero había algo en sus ojos. Algo en la manera en que lo había mirado que no podía sacarse de la cabeza. Era como si hubieran compartido un momento de reconocimiento mutuo, como si ambos hubieran visto en el otro algo que entendían sin palabras. Martín comió su cena frente al televisor, viendo las noticias sin realmente prestar atención. Luego lavó su plato, lo puso en el escurridor, apagó las luces y se fue a dormir, o más bien, se fue a acostarse, porque dormir era algo que ya no hacía bien. Se quedaba acostado mirando al techo, pensando, recordando, sintiendo el peso de la soledad presionar su pecho como una roca. A veces lloraba, a veces solo se quedaba ahí, entumecido, esperando que llegara el sueño. Esa noche fue de las segundas. La volvió a ver 2 semanas después. Mismo supermercado, misma hora, como si ambos tuvieran una rutina tan fija que inevitablemente se cruzaban. Esta vez ella estaba en la sección de lácteos. Martín la reconoció inmediatamente. Sintió ese mismo tirón en el pecho. La observó desde lejos mientras ella tomaba un cartón de leche. Lo miraba sin verlo realmente. Lo ponía en su canasta. Notó que compraba las mismas cosas simples: leche, yogur, queso en rebanadas. Comida funcional, comida sin amor, comida de alguien que come porque tiene que hacerlo, no porque disfrute hacerlo. Socorro debió sentir que alguien la miraba porque levantó la vista y sus ojos se encontraron otra vez. Esta vez hubo un momento más largo de contacto visual. Martín vio algo pasar por su rostro, tal vez reconocimiento, tal vez curiosidad, tal vez solo la incomodidad de ser observada. Ella le dio una sonrisa pequeña, cortés, del tipo que das a un extraño que reconoces vagamente, pero no conoces. Martín respondió con un gesto de cabeza, también cortés, también distante. Luego cada uno siguió su camino, pero esa noche, mientras Martín comía su cena solitaria, se descubrió pensando en ella otra vez. Se preguntó su historia. Se preguntó por qué estaba sola. Se preguntó si ella también pasaba sus noches mirando al techo, esperando un sueño que no llegaba. Se preguntó si ella también se sentía como un fantasma en su propia vida. Y luego se sintió culpable por pensar en ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba pensando en una mujer extraña? Clara llevaba muerta apenas 2 años. 2 años no eran nada. 2 años no eran suficientes para que él siquiera pensara en mirar a otra persona. Se sintió sucio, se sintió como un traidor. Esa noche lloró antes de dormir, abrazando la almohada que solía ser de Clara, respirando profundo como si pudiera encontrar todavía su aroma en la tela, aunque sabía que ya no estaba ahí. La tercera vez que la vio fue un mes después. Para entonces, Martín había empezado a ir al supermercado los martes a las 6 de la tarde, sin admitirse a sí mismo que elegía específicamente ese día y esa hora, porque sabía que era cuando ella también iba. Se decía a sí mismo que era solo coincidencia, que era solo su rutina normal, pero en el fondo
Sabía la verdad, estaba buscándola. Esa tarde la encontró en el pasillo de las pastas. Ella estaba mirando los diferentes tipos de fideos con esa expresión ausente que Martín ya reconocía. Esa expresión de alguien que está físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Martín se acercó a la misma sección fingiendo buscar algo, posicionándose cerca de ella. Podía oler su perfume, algo suave y floral. Podía ver de cerca las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, las marcas de una vida vivida, de sonrisas y lágrimas. Socorro debió sentir su presencia porque se movió un poco, dándole espacio sin mirarlo directamente. Martín tomó una caja de espagueti que no necesitaba, fingiendo leer las instrucciones en la parte de atrás. Estuvieron ahí parados, a medio metro de distancia, dos extraños compartiendo un espacio en silencio incómodo. Finalmente, Socorro rompió el silencio. «Nos vemos seguido aquí», dijo, su voz suave, casi tímida. Martín levantó la vista, sorprendido de que ella hubiera hablado. «Sí», respondió. «Vengo siempre los martes después del trabajo». «Yo también». Socorro le dio una sonrisa pequeña, genuina esta vez. «Trabajo en el hospital, turno de día. Este supermercado me queda de camino a casa. Yo trabajo en la fábrica de muebles a 3 cuadras de aquí», dijo Martín, sosteniendo todavía la caja de espagueti que no iba a comprar. Hubo un momento de silencio. No era un silencio completamente incómodo, pero tampoco era cómodo. Era el silencio de dos personas que no saben si seguir hablando o despedirse cortésmente e irse. «Bueno», dijo Socorro finalmente, «que tengas buena tarde». «Igualmente», respondió Martín. Socorro se alejó con su canasta. Martín se quedó ahí parado con su caja de espagueti, sintiendo algo raro en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, el deseo de seguir hablando con alguien, de conocer a alguien, de conectar con alguien. Y ese deseo lo llenó de una culpa tan intensa que tuvo que apoyarse contra el estante por un momento, esperando que pasara. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostado mirando al techo, pensando en Clara, pensando en esa mujer del supermercado, sintiendo que estaba traicionando la memoria de su esposa solo por haber tenido una conversación de 30 segundos con otra persona. Se levantó a las 3 de la mañana, fue a la sala, sacó las cajas de fotos que guardaba en el armario. Pasó el resto de la noche mirándolas una por una. Clara en su boda, sonriendo en su vestido blanco, Clara embarazada de Lucía, las manos sobre su vientre hinchado, Clara con Tomás bebé en brazos, Clara en vacaciones en la playa, Clara en la cocina preparando la cena de Navidad. Clara, su vida entera con ella, contenida en esas fotos que ahora eran lo único que le quedaba. Lloró mirando esas fotos, lloró por ella. Lloró por el tiempo perdido, lloró por todos los años que no iban a tener juntos, y lloró porque se sentía culpable de haber hablado con otra mujer, de haber sentido, aunque fuera por un segundo, ese pequeño chispazo de interés, de curiosidad, de conexión. «Perdóname», le susurró a las fotos. «Perdóname, mi amor, no sé qué me está pasando». Decidió que no volvería a ese supermercado. Había otro más lejos, a 15 minutos en auto en lugar de 5. Iría ahí de ahora en adelante. Era lo correcto. Era lo que debía hacer. Pero el siguiente martes, a las 6 de la tarde, se encontró estacionando en el supermercado de siempre. No había planeado ir ahí, o tal vez sí lo había planeado y solo se estaba mintiendo a sí mismo. Entró, tomó su canasta, empezó a caminar por los pasillos. No la vio de inmediato. Tal vez ella no había venido hoy. Tal vez ella también había decidido cambiar de supermercado. Tal vez él estaba siendo ridículo. Un hombre de 47 años persiguiendo encuentros casuales, con una desconocida como si fuera un adolescente con un enamoramiento. Estaba a punto de irse cuando la vio en el pasillo de los panes. Esta vez, cuando sus ojos se encontraron, Socorro sonrió. No una sonrisa cortés de extraños, sino una sonrisa de reconocimiento genuino, de «Ah, ahí estás». Te estaba buscando sin admitir que te estaba buscando. Martín se acercó, sintiendo su corazón latir más rápido de lo normal. «Hola», dijo. «Hola», respondió Socorro. «Pensé que tal vez habías cambiado de supermercado». «Pensé en hacerlo», admitió Martín,
sorprendiéndose de su propia honestidad. Socorro lo miró un momento, sus ojos marrones, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir visto de una manera que no se había sentido en años. ¿Quieres tomar un café?, preguntó ella, su voz suave pero firme. Hay una cafetería a 2 cuadras. Podríamos hablar. Martín debió haber dicho que no. Debió haber inventado una excusa. Haber dicho que tenía que irse, que tenía cosas que hacer. Pero en lugar de eso, se escuchó a sí mismo diciendo: sí, me gustaría. Dejaron sus canastas en un rincón del supermercado, prometiendo volver por ellas. Caminaron las 2 cuadras hasta la cafetería casi en silencio, un silencio que se sentía cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. La cafetería era pequeña, acogedora, con olor a café recién hecho y pan dulce. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de la ventana, como si ambos quisieran privacidad para lo que fuera que estaban a punto de hacer. Una mesera se acercó, les tomó la orden. 2 cafés negros, simples, sin adornos. Cuando la mesera se fue, se miraron un momento sin hablar. Había 1000 cosas que decir y ninguna manera de empezar a decirlas. Finalmente, Socorro habló. Mi esposo murió hace 3 años, dijo sin preámbulo. Accidente de moto, fue instantáneo. Salió de casa esa mañana, me dio un beso y esa fue la última vez que lo vi vivo. Martín sintió algo apretarse en su pecho. Mi esposa murió hace 2 años, dijo. Aneurisma. Estaba preparando el desayuno un domingo. Yo estaba en la ducha. Cuando salí, la encontré en el piso de la cocina. No hubo tiempo para nada. No pude despedirme. Socorro cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Nunca pude despedirme tampoco. Me llamaron del hospital. Para cuando llegué ya estaba muerto. Solo ya no estaba. Después de 22 años juntos, simplemente ya no estaba. 25 años, dijo Martín. Clara y yo estuvimos casados 25 años. Nos conocimos a los 20. Ella era todo para mí. Era mi mejor amiga, mi compañera, la madre de mis hijos. Y un día simplemente ya no estaba, como si el universo hubiera decidido que ya fue suficiente tiempo juntos. La mesera trajo los cafés. Ambos le agradecieron automáticamente, esperaron a que se fuera para seguir hablando. No sé cómo hacer esto, dijo Socorro, sus manos envolviendo la taza caliente como buscando consuelo. No sé cómo vivir sin él. Han pasado 3 años y todavía no sé cómo. Me levanto, voy al trabajo, hago mi turno, vuelvo a casa, me acuesto, me levanto otra vez, pero no siento que esté viviendo, siento que solo estoy existiendo, pasando los días esperando no sé qué. Lo sé, dijo Martín, exactamente así me siento yo, como un fantasma en mi propia vida. Todo es gris, todo es rutina, nada tiene significado. Mis hijos me llaman, me preguntan cómo estoy, y yo les digo que bien, pero no estoy bien. No he estado bien desde que ella murió. Socorro tomó un sorbo de su café. Mi hija me culpa, dijo en voz baja. Daniela, tiene 20 años, estudia medicina, y me culpa por la muerte de su padre, porque yo le decía a Roberto que esa moto era peligrosa, porque yo soy enfermera y sabía los riesgos. Ella piensa que debí haber hecho más, que debí haberlo convencido de vender la moto, como si yo tuviera ese poder, como si Roberto me hubiera escuchado si se lo hubiera pedido. Él amaba esa moto, y yo lo amaba a él lo suficiente como para no pedirle que renunciara a algo que le daba alegría. Mis hijos están preocupados por mí, dijo Martín. Lucía más que Tomás, pero ambos me llaman cada domingo. Me preguntan si estoy comiendo bien, si estoy saliendo, si estoy cuidándome. Y yo les miento. Les digo que sí, que estoy bien, que estoy manejando las cosas. Pero la verdad es que la mayoría de los días apenas puedo levantarme de la cama. La verdad es que como cualquier cosa que encuentre en el refrigerador, sin importar si está buena o no, la verdad es que no he salido con amigos desde el funeral de Clara, porque no sé cómo actuar normal cuando no me siento normal. Hablaron durante 2 horas. La cafetería empezó a llenarse con gente saliendo del trabajo. Luego empezó a vaciarse conforme la noche avanzaba. Martín y Socorro apenas notaron. Estaban absortos en su conversación, en ese intercambio de historias, de dolor compartido, de reconocimiento mutuo. Socorro le contó sobre las cartas que le escribía a Roberto. Sé que es tonto,
dijo. Sé que él no puede leerlas, pero necesito seguir hablando con él de alguna manera. Así que escribo. Le cuento sobre mi día, sobre Daniela, sobre cosas que pasaron que sé que le habrían importado. Y luego guardo las cartas en una caja en mi armario. Tengo cientos de ellas ahora. Martín le contó sobre cómo mantenía la casa exactamente como Clara la había dejado. No he cambiado nada, admitió. Sus cosas siguen en su lado del armario. Su cepillo de dientes sigue en el baño. Los imanes que coleccionaba siguen en el refrigerador exactamente donde ella los puso. Sé que debería hacer algo con sus cosas. Lucía ha sugerido que tal vez podríamos donarlas, ayudar a alguien que las necesite. Pero cada vez que pienso en empacar sus cosas, en vaciar su lado del armario, me siento como si estuviera borrándola. Como si estuviera diciendo que ya no importa que estuvo aquí. Yo tampoco he tocado nada, dijo Socorro. La ropa de Roberto sigue en su lado del armario. Sus herramientas siguen en el garaje. Su taza favorita sigue en el gabinete. A veces tomo su taza, me sirvo café en ella y finjo que él va a venir a tomarlo. Sé que suena loco. No suena loco, dijo Martín firmemente. No para mí. Socorro lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Por qué es tan difícil?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué es tan difícil seguir adelante? La gente me dice que el tiempo cura, que va a doler menos con el tiempo. Pero han pasado 3 años y no duele menos, solo duele diferente. Y ahora me siento culpable cuando no duele, cuando paso un día sin llorar, cuando paso 1 hora sin pensar en él. Me siento como si estuviera siendo infiel a su memoria. Yo siento lo mismo, admitió Martín. Los primeros meses fueron los peores. El dolor era tan intenso que pensé que me iba a matar. Pero ahora es diferente. Ahora es como un peso constante que llevo todo el tiempo. Y lo peor es que hay momentos en que olvido. Hay momentos en que me río de algo en la televisión, o disfruto mi café, o tengo un buen día en el trabajo, y luego me acuerdo y la culpa me golpea. ¿Cómo puedo estar disfrutando algo cuando ella está muerta? ¿Qué derecho tengo a ser feliz cuando ella nunca volverá a ser feliz? Trabajo de noche ahora, dijo Socorro. Cambié mi turno hace 2 años, porque no podía dormir en la cama que compartíamos. No podía estar en esa habitación, en esa cama, sin él. Así que ahora trabajo de noche y duermo durante el día cuando estoy tan exhausta que me desmayo. Es más fácil así. Yo todavía duermo en nuestra cama, dijo Martín, pero me quedo en mi lado. Nunca cruzo al suyo. Es como si todavía estuviera ahí, como si no quisiera invadir su espacio. Sé que suena tonto. Es mi cama, pero no puedo ocupar todo el espacio. No sin ella. Cuando finalmente salieron de la cafetería, ya era de noche. Habían hablado por casi 3 horas. Caminaron de regreso al supermercado en silencio, ambos procesando la conversación que acababan de tener, ambos sintiendo algo que no habían sentido en años, entendidos. En el estacionamiento, antes de despedirse, Socorro se detuvo. Gracias, dijo, por escuchar, por entender. Hace mucho que no hablo con alguien que realmente entiende. Yo también, dijo Martín. Gracias a ti. Se miraron un momento. Había algo ahí, algo no dicho, algo que ambos sentían pero que ninguno sabía cómo nombrar. ¿Podemos hacer esto otra vez?, preguntó Socorro tímidamente. Tal vez la próxima semana. Martín debió haber dicho que no. Debió haber dicho que esto no era buena idea, que debían dejarlo aquí, que era mejor no complicar las cosas. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue: sí, me gustaría mucho. Socorro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Martín no había visto antes. ¿El próximo martes, misma hora? El próximo martes, confirmó Martín. Se despidieron sin tocarse, sin abrazarse, solo con una sonrisa y un gesto de mano. Martín la vio subirse a su auto, la vio salir del estacionamiento. Luego se subió a su propio auto y se quedó ahí sentado un momento, tratando de entender qué acababa de pasar. Había hablado con una mujer, había pasado 3 horas hablando con una mujer que no era su esposa, y lo que era peor,
lo había disfrutado. Había disfrutado su compañía, había disfrutado la conversación, había disfrutado esa sensación de ser entendido, y eso lo llenaba de una culpa tan intensa que tuvo que apoyar la frente contra el volante, respirando profundo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. «Lo siento, Clara», susurró en el auto vacío. «Lo siento, no sé qué estoy haciendo, no sé por qué lo estoy haciendo, lo siento». Esa noche, cuando llegó a casa, Martín sacó otra vez las fotos de Clara. Las miró una por una, tratando de recordar cada momento, cada sonrisa, cada segundo que habían pasado juntos. Era como si estuviera tratando de castigarse, de recordarse a sí mismo lo que había perdido, de reafirmar su lealtad a su esposa muerta. Pero por primera vez en 2 años, mientras miraba esas fotos, una pequeña voz en el fondo de su mente le preguntó algo que lo aterrorizó. «¿Esto es lo que quieres para el resto de tu vida? ¿Solo mirar fotos y vivir en el pasado?» Martín cerró las cajas de fotos y se fue a dormir sin responder esa pregunta. El martes siguiente llegó a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en la misma mesa del fondo, pidió un café, esperó. Sus manos temblaban ligeramente. No sabía si era nerviosismo o anticipación. No sabía si debería estar ahí. No sabía nada excepto que había pasado toda la semana esperando este momento. Socorro llegó exactamente a tiempo. Cuando entró por la puerta y lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. Martín sintió algo cálido en su pecho, algo que no había sentido en tanto tiempo, que casi había olvidado cómo se sentía. Felicidad. «Hola», dijo Socorro, sentándose frente a él. «Hola», respondió Martín, devolviéndole la sonrisa. Y así empezó. Cafés una vez por semana que se convirtieron en 2 veces por semana. Conversaciones que duraban horas, que se extendían hasta que la cafetería cerraba y tenían que irse. Empezaron a conocerse de verdad, más allá del dolor compartido, más allá del duelo. Martín le contó sobre sus hijos, sobre Lucía, que siempre había sido la más sensible de los dos, la que lloraba en las películas tristes y se preocupaba profundamente por el sufrimiento de otros, sobre cómo había tomado la muerte de su madre especialmente duro, cómo había tenido que ir a terapia durante el primer año, sobre Tomás, que había manejado su dolor de manera diferente, guardándolo dentro, volviéndose más callado, más reservado, sobre cómo ambos lo llamaban cada domingo, cómo Lucía siempre preguntaba si estaba comiendo bien, si estaba cuidándose, si necesitaba algo, sobre cómo se sentía culpable de preocuparlos, pero también no sabía cómo dejar de hacerlo. Socorro le contó sobre Daniela, sobre cómo su hija había cambiado después de la muerte de Roberto, sobre cómo habían estado tan unidas antes, cómo solían ser las mejores amigas, cómo Daniela le contaba todo, y sobre cómo después del accidente Daniela se había cerrado, se había vuelto distante, había construido muros que Socorro no sabía cómo derribar, sobre cómo Daniela la culpaba, aunque nunca lo dijera directamente. Socorro lo veía en sus ojos cada vez que mencionaban a Roberto, sobre cómo eso la destrozaba, porque ya no era suficiente haber perdido a su esposo. Ahora sentía que estaba perdiendo a su hija también. Hablaron sobre el trabajo. Martín le contó sobre la fábrica, sobre cómo había trabajado ahí por 20 años, sobre cómo conocía cada máquina, cada proceso, sobre cómo su trabajo era rutinario, pero satisfactorio en su simplicidad. Socorro le contó sobre el hospital, sobre su turno nocturno en la sala de emergencias, sobre las vidas que veía pasar cada noche, sobre cómo su trabajo le recordaba constantemente la fragilidad de la vida, la manera en que todo puede cambiar en un segundo. Hablaron sobre sus infancias. Martín le contó sobre crecer en un pueblo pequeño, el menor de 4 hermanos, en una familia humilde pero unida, sobre cómo su padre había trabajado en el campo toda su vida, manos ásperas y espalda encorvada de tanto labor, sobre cómo su madre había mantenido a la familia unida con su amor y su comida casera, sobre cómo había conocido a Clara en la secundaria, sobre cómo ella había sido su primer amor, su único amor. Socorro le contó sobre crecer en la ciudad
hija única de padres sobreprotectores, sobre cómo había estudiado enfermería contra los deseos de su padre, que quería que fuera maestra porque era más apropiado para una mujer, sobre cómo había conocido a Roberto cuando tenía 15 años, en una fiesta de 15 años de una prima, sobre cómo él había sido su primer novio, su primer beso, el primer y único hombre que había amado. Y conforme pasaban las semanas, conforme las conversaciones se volvían más profundas, más personales, algo empezó a cambiar entre ellos. Ya no era solo dos viudos compartiendo su dolor. Empezó a ser algo más. Empezó a ser una conexión real, una amistad, y tal vez, aunque ninguno se atrevía a admitirlo, el inicio de algo que se parecía peligrosamente al afecto romántico. Martín empezó a notar cosas sobre Socorro que no había notado antes. La manera en que arrugaba la nariz cuando estaba pensando en algo, la manera en que siempre ordenaba su café negro, pero luego le ponía 2 sobres de azúcar, la manera en que movía las manos cuando hablaba de algo que le apasionaba, la manera en que su risa, cuando finalmente se permitía reír, era contagiosa y genuina. Socorro empezó a notar cosas sobre Martín también, la manera en que siempre llegaba 5 minutos antes que ella, como si no quisiera hacerla esperar, la manera en que escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, sin interrumpir, sin tratar de dar consejos no solicitados, la manera en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, la manera en que todavía llevaba su anillo de bodas, igual que ella, y fue eso, ver el anillo de bodas en su dedo, lo que le recordó constantemente a ambos que esto, lo que fuera que estaba pasando entre ellos, no era simple. No podía ser simple, porque ambos todavía estaban casados en sus corazones, ambos todavía llevaban a sus esposos muertos consigo a donde fueran. Una noche, después de su 4ª o 5ª reunión, Martín hizo algo sin pensar. Socorro estaba contándole sobre un día particularmente difícil en el hospital, sobre un paciente que había perdido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin pensar, Martín extendió su mano sobre la mesa y tomó la suya. El contacto fue eléctrico. Ambos lo sintieron. No era solo consuelo, era algo más. Era conexión, era intimidad, era un tipo de toque que significaba más de lo que cualquiera de los dos estaba listo para admitir. Socorro miró sus manos unidas. Martín siguió su mirada. Por un momento, ninguno se movió. Luego, Socorro apartó su mano suavemente. Y Martín vio en sus ojos el mismo pánico que él estaba sintiendo. «Perdón», dijo Martín rápido. «No debí...» «No, está bien», interrumpió Socorro, pero su voz temblaba. «Es solo que... Esto es confuso, Martín. Lo sé». Hubo un silencio largo, pesado. La mesera se acercó a rellenar sus cafés, rompiendo el momento. Cuando se fue, Socorro habló otra vez. «No sé qué estamos haciendo», dijo en voz baja sin mirarlo a los ojos. «No sé qué es esto, y me asusta». «A mí también me asusta», admitió Martín, «porque cada vez que estoy contigo, cada vez que hablamos, cada vez que te veo, me siento ligero, me siento como si pudiera respirar otra vez, y eso me llena de culpa. Porque ¿cómo puedo sentir eso? ¿Cómo puedo estar sintiendo algo parecido a la felicidad cuando Clara apenas lleva 2 años muerta? 3 años, dijo Socorro. Roberto lleva 3 años muerto, y yo siento exactamente lo mismo. Cada vez que vengo aquí, cada vez que paso tiempo contigo, por momentos olvido el peso que cargo, olvido el dolor, y eso me aterroriza. Me aterroriza porque se siente como si estuviera traicionando a Roberto, como si estuviera siendo infiel a su memoria. Se miraron a los ojos, ambos con lágrimas amenazando con caer. En ese momento, ambos entendieron algo. Esto era más grande que ellos. Esto no era algo que pudieran controlar o ignorar. Ya había pasado el punto donde podían fingir que solo eran amigos. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Martín. Su voz apenas un susurro. Socorro tragó saliva. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había tomado una decisión que era visible en su rostro. Creo que deberíamos dejar de vernos». Las palabras cayeron entre ellos como piedras, pesadas y finales. Martín sintió algo romperse en su pecho. Sabía que ella tenía razón, sabía que era lo correcto, pero dolió de todas formas.
Dolió de una manera diferente al dolor de perder a Clara. Pero dolió. Tienes razón, dijo finalmente, aunque cada palabra le costaba. No, no es justo. No es justo para Clara. No es justo para Roberto. Y definitivamente no es justo para nosotros mismos sentir esta culpa. Lo siento, dijo Socorro, y las lágrimas finalmente empezaron a caer por sus mejillas. Lo siento, Martín. Estas semanas contigo han sido las mejores que he tenido en 3 años. Has hecho que me sienta como una persona otra vez, no solo una viuda. Pero no podemos. Lo sé, interrumpió Martín. Yo también lo siento. Pagaron sus cafés en silencio. Salieron de la cafetería juntos por última vez. En el estacionamiento se detuvieron junto al auto de Socorro. Se miraron un momento largo, ambos sabiendo que esto era una despedida. Cuídate, dijo Socorro. Tú también, respondió Martín. No se abrazaron, no se dieron la mano, no se tocaron en absoluto. Solo se miraron un momento más, memorizando los rostros del otro, y luego Socorro subió a su auto y se fue. Martín se quedó parado en el estacionamiento, viéndola irse, sintiendo como si acabara de perder algo importante antes de siquiera tener la oportunidad de descubrir qué era. Esa noche, cuando llegó a casa, Martín no sacó las fotos de Clara, no lloró, no hizo nada, solo se sentó en el sofá en la oscuridad, mirando al vacío, sintiendo un tipo de dolor diferente. Era un dolor de pérdida, sí, pero era pérdida de algo que nunca llegó a ser, pérdida de una posibilidad, pérdida de un futuro que apenas había comenzado a imaginar. Los días siguientes fueron extraños. Martín volvió a su rutina de antes: trabajo, casa, comida para uno, televisión, dormir. Pero ahora la rutina se sentía diferente, porque ahora sabía lo que era tener algo que esperar, alguien con quien hablar, una conexión con otra persona, y la ausencia de eso era más pesada que cuando nunca lo había tenido. El primer martes que no fue a la cafetería fue el más difícil. Terminó su turno en la fábrica a las 4. Como siempre. Normalmente habría ido directo a casa, se habría duchado, habría comido algo rápido y luego habría ido a encontrarse con Socorro a las 6. Pero ese martes fue directo a casa y se quedó ahí. Miró el reloj a las 6. Se imaginó a Socorro llegando a la cafetería, esperando, dándose cuenta de que él no iba a aparecer. Se preguntó si ella habría ido o si también se había quedado en casa. El segundo martes fue un poco más fácil. El tercero también. Para el cuarto martes, Martín había empezado a convencerse de que había hecho lo correcto, que el dolor que sentía era temporal, que eventualmente volvería a su rutina anterior y todo estaría bien. Pero estaba equivocado, porque conforme pasaban las semanas, el dolor no disminuyó. Si acaso, empeoró. Martín se dio cuenta de algo terrible. Antes de conocer a Socorro, él estaba entumecido. Estaba pasando por la vida en piloto automático sin sentir realmente nada. Pero Socorro lo había despertado. Lo había hecho sentir otra vez. Y ahora que ya no estaba, el entumecimiento había regresado, pero esta vez era diferente. Ahora sabía lo que se estaba perdiendo. Ahora sabía cómo se sentía estar vivo. Y la ausencia de eso era peor que nunca haberlo sabido. Pasó un mes, luego 2. Lucía llamó un domingo y notó algo en su voz. «Papá, ¿estás bien?», preguntó. «Suenas diferente». «Estoy bien», mintió Martín. «No, no estás bien», insistió Lucía. «Papá, hemos notado algo raro. Hace unos meses parecías mejor. No sonreías mucho, pero había algo en tu voz cuando hablábamos. Parecías menos perdido, y luego de repente volviste a estar como antes. Peor, incluso. ¿Qué pasó?». Martín se quedó callado un momento. No sabía si debería contarle a su hija sobre Socorro. No sabía cómo explicarlo sin que sonara como si estuviera traicionando la memoria de su madre. «Conocí a alguien», dijo finalmente, en voz baja. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Conociste a alguien?», repitió Lucía, y Martín no pudo descifrar el tono en su voz. «Sí, una mujer. También es viuda. Nos hacíamos compañía. Hablábamos. Tomábamos café. Eso es todo. Pero dejamos de vernos hace 2 meses». «¿Por qué?», preguntó Lucía. «Porque
porque no se sentía bien, se sentía como traicionar a tu mamá. Hubo otro silencio. Luego Lucía dijo, papá, ¿te hizo feliz estar con ella? Martín cerró los ojos. Sí, admitió. Sí, me hizo feliz. Más feliz de lo que he sido en 2 años. Entonces, ¿por qué es un problema que seas feliz? Porque tu mamá. Mamá está muerta, papá, interrumpió Lucía, y su voz se quebró un poco. Y sé que suena duro decirlo así, pero es la verdad. Mamá está muerta. Lleva 2 años muerta. Y yo la extraño todos los días. La extraño tanto que a veces no puedo respirar. Pero tú sigues vivo y mereces ser feliz. Mamá habría querido que fueras feliz. ¿No sabes eso?, dijo Martín, sintiendo lágrimas en sus ojos. Sí lo sé, respondió Lucía con firmeza. La conocí toda mi vida. Sé exactamente qué tipo de persona era, y ella jamás habría querido que te quedaras solo y miserable el resto de tu vida, solo por lealtad a su memoria. Ella te amaba demasiado para querer eso para ti. Martín se cubrió la cara con una mano, llorando en silencio mientras su hija seguía hablando. Papá, escúchame. Tomás y yo hemos estado preocupados por ti desde que mamá murió. Te hemos visto apagarte poco a poco, y hace unos meses, por primera vez en 2 años, vimos una chispa en ti otra vez. Y ahora esa chispa se apagó. Si esa mujer te hacía feliz, si te hacía sentir vivo otra vez, entonces, ¿por qué la alejaste? Porque me siento culpable, sollozó Martín. Me siento como un traidor, como si estuviera reemplazando a tu mamá. No la estás reemplazando, dijo Lucía gentilmente. Nadie puede reemplazar a mamá. Ella siempre va a ser tu primera esposa, el primer amor de tu vida, la madre de tus hijos. Nada ni nadie va a cambiar eso. Pero eso no significa que no puedas tener algo nuevo también. Papá, el amor no es finito. El corazón no tiene un límite de cuánto puede amar. Puedes amar la memoria de mamá y al mismo tiempo construir algo nuevo con alguien más. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. No sé cómo hacer eso, dijo Martín. No sé cómo dejar ir la culpa. No tienes que dejarla ir completamente, dijo Lucía. Tal vez siempre vas a sentir un poco de culpa, pero no puedes dejar que esa culpa te robe lo que te queda de vida, porque eso es lo que está pasando, papá. Te está robando tu vida, y mamá jamás habría querido eso. Después de colgar con Lucía, Martín se quedó sentado en el sofá por horas, pensando en todo lo que ella había dicho, pensando en Clara, pensando en Socorro, pensando en los 2 últimos meses de soledad, que había sido peor que los 2 años anteriores porque ahora sabía lo que se estaba perdiendo. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la mañana, fue a la cocina, se preparó un café, se sentó en la mesa donde Clara solía sentarse en las mañanas, donde solían desayunar juntos los fines de semana, donde habían tenido tantas conversaciones sobre todo y nada. Clara, dijo en voz alta, sintiendo tonto hablándole al aire vacío, no sé qué hacer. Conocí a alguien y sé que eso probablemente te molestaría, o tal vez no. No lo sé, pero lo que sí sé es que por primera vez en 2 años, cuando estoy con ella, no me siento como un fantasma. Me siento vivo, me siento como yo otra vez, pero luego la culpa llega y me dice que no tengo derecho a sentirme así, que te debo lealtad, que amarte significa no amar a nadie más. Se quedó callado un momento, como si esperara una respuesta que sabía que no llegaría. Te extraño, continuó, su voz quebrándose. Te extraño cada segundo de cada día, y siempre te voy a extrañar. Pero Lucía tiene razón. Tú no habrías querido que me quedara solo. Tú me conocías mejor que nadie, y sabías que yo no soy bueno estando solo. Así que si puedes, si de alguna manera puedes escucharme donde sea que estés, necesito que me des permiso. Necesito que me digas que está bien intentar ser feliz otra vez. No hubo respuesta, por supuesto, solo el silencio de la casa vacía. Pero Martín se quedó sentado ahí por horas, hasta que el sol empezó a salir, pensando, recordando, tratando de hacer las paces con la idea de que tal vez, solo tal vez, podía amar la memoria de Clara y al mismo tiempo abrir su corazón a la posibilidad de algo nuevo. Una semana después de esa conversación con Lucía, Martín recibió una llamada inesperada. Era Ana,
la mejor amiga de Clara. Hacía meses que no hablaban. El último contacto había sido en el primer aniversario de la muerte de Clara, cuando Ana lo había llamado para ver cómo estaba. «Martín, necesito verte», dijo Ana sin preámbulo. «Hay algo que tengo que darte». «¿Qué cosa?», preguntó Martín confundido. «Es mejor en persona. ¿Podemos vernos mañana? ¿En la cafetería cerca de tu casa?». Martín aceptó, intrigado y un poco preocupado. Al día siguiente, Ana llegó a la cafetería cargando un sobre Manila. Sus manos temblaban ligeramente cuando lo puso en la mesa frente a Martín. «Clara me dio esto hace años», dijo Ana, su voz tensa. «Poco después de que Lucía nació. Me hizo prometer que te lo daría si algo le pasaba, pero me pidió que esperara un tiempo, que te diera tiempo para hacer tu duelo. Han pasado 2 años. He estado luchando con esto, preguntándome cuándo era el momento correcto, y hace unos días soñé con Clara. En el sueño ella me decía que ya era momento, así que aquí estoy». Martín miró el sobre sin tocarlo, como si fuera algo peligroso. «¿Qué es?». «Una carta», dijo Ana. «Para ti. Ábrela cuando estés solo. Es importante, Martín. Créeme». Ana se quedó solo el tiempo suficiente para tomar un café rápido, claramente incómoda, claramente queriendo irse. Cuando se fue, Martín se quedó sentado con el sobre en las manos, sintiendo su peso. Tenía miedo de abrirlo, tenía miedo de lo que podría decir. Esperó hasta llegar a casa para abrirlo. Se sentó en el sofá con manos temblorosas. Abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había 3 páginas escritas a mano con la letra de Clara, esa caligrafía que él conocía tan bien, que había visto en listas de compras y notas de amor y tarjetas de cumpleaños por 25 años. Comenzó a leer y con cada palabra sintió algo quebrarse y reformarse en su pecho. «Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. No sé cuándo pasó ni cómo pasó. Tal vez fue rápido, tal vez fue lento. Tal vez tuvimos tiempo de despedirnos, tal vez no, pero de cualquier manera, si estás leyendo esto, significa que me fui y te dejé solo. Y eso es lo que más me duele imaginar. Antes que nada, quiero que sepas que los 25 años que pasé contigo fueron los más felices de mi vida. Me diste una familia, me diste hijos hermosos, me diste un amor que muchas personas nunca encuentran. No me arrepiento de un solo día. Cada momento contigo fue un regalo que atesoré. Pero hay algo que me preocupa, y es por eso que estoy escribiendo esta carta. Te conozco, Martín. Sé cómo piensas. Sé cómo funciona tu mente. Sé que cuando yo muera, vas a sentir que tu vida también terminó. Sé que vas a pensar que me debes lealtad eterna, que amar a alguien más sería traicionarme. Sé que vas a guardar luto por mí como si eso fuera lo que yo querría, y necesito que sepas con cada fibra de mi ser que eso no es verdad. Martín, si yo muero primero, quiero que vivas. ¿Me escuchas? Quiero que vivas. No quiero que solo existas, no quiero que solo pases los días esperando tu turno de morir. Quiero que encuentres alegría otra vez, quiero que rías otra vez. Y sí, si es lo que el destino te pone en el camino, quiero que ames otra vez. Sé que esto es difícil de escuchar, sé que probablemente estás leyendo esto llorando, pensando que estoy loca por siquiera sugerir que podrías estar con alguien más. Pero escúchame bien. Amar a alguien más no me borra. Yo voy a estar en los recuerdos que construimos, voy a estar en nuestros hijos, voy a estar en las fotos, voy a estar en las historias que contarás, voy a estar en la manera en que todavía pones 2 tazas de café antes de recordar. Voy a estar siempre, pero no quiero ser la razón por la que te niegas la posibilidad de ser feliz de nuevo. No quiero que mi muerte sea la excusa para que dejes de vivir, porque eso no me honraría, Martín. ¿Sabes qué me honraría? Que siguieras viviendo, que siguieras riendo, que siguieras amando. Eso sería el mejor tributo que podrías darme, demostrar que el amor que compartimos te enseñó a amar, no a tener miedo de amar. No te estoy diciendo que olvides, nunca voy a pedirte eso. Lo que te estoy diciendo es que recuerdes, pero que no dejes que el recuerdo se convierta en una prisión. Te estoy diciendo que está bien seguir adelante.
Está bien ser feliz. Está bien, si encuentras a alguien que te haga sonreír, permitirte sentir eso sin culpa. Y si estás leyendo esto y ya conociste a alguien, si ya hay alguien en tu vida que te está haciendo sentir vivo otra vez, por favor, no la alejes por mí. No renuncies a tu felicidad por un sentido equivocado de lealtad. Yo te amé por 25 años, Martín, y justamente porque te amé quiero que seas feliz. Quiero que vivas una vida plena, no una vida de sombras y luto eterno. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla sintiéndote culpable por estar vivo. Y créeme, donde sea que esté cuando leas esto, lo único que quiero es saber que estás bien, que estás viviendo, que estás encontrando momentos de alegría en medio del dolor. Por favor, mi amor, por favor, no dejes que la culpa te paralice, no dejes que el miedo te robe lo que te queda de vida. Honra lo que tuvimos viviendo plenamente, no muriendo lentamente. Te amo, siempre te amaré. Y justamente por eso, necesito que me prometas algo. Prométeme que vas a intentar ser feliz. Prométeme que vas a permitirte vivir. Prométeme que no vas a desperdiciar el resto de tu vida sintiendo que me traicionas por seguir adelante. Porque no me traicionas. Me honras al demostrar que nuestro amor fue tan grande, tan verdadero, que te enseñó a amar, no a tener miedo. Vive, mi amor, por favor, vive, tuya siempre, para siempre, Clara PD. Y dile a Lucía y Tomás que los amo, que siempre los amaré, que estoy orgullosa de las personas en que se están convirtiendo, y que por favor cuiden a su papá, pero que también lo dejen vivir. Diles que mamá dio su permiso. Martín leyó la carta 3 veces. La primera vez lloró tan fuerte que apenas podía ver las palabras. La segunda vez lloró más suave, absorbiendo cada palabra, cada oración, cada mensaje. La tercera vez ya no lloró, solo leyó, tratando de entender, tratando de aceptar, tratando de creer que lo que Clara había escrito era verdad. Cuando terminó de leer la tercera vez, dejó la carta sobre la mesa, se cubrió la cara con las manos y se permitió sentir todo lo que había estado guardando, el dolor de perder a Clara, la culpa de haber conocido a Socorro, el miedo de permitirse ser feliz otra vez. Y ahora, por primera vez, un pequeño atisbo de permiso, de libertad, de esperanza. Clara susurró: gracias, gracias por esto, gracias por conocerme tan bien, gracias por amarme lo suficiente como para darme permiso para seguir viviendo. Esa noche, Martín no pudo dormir. Su mente estaba acelerada, pensando en Socorro, preguntándose cómo estaría, preguntándose si ella también había estado sufriendo estos 2 meses tanto como él. Decidió que al día siguiente buscaría la manera de encontrarla. Pero el destino, o la casualidad, o lo que sea que mueve las piezas de nuestras vidas, tenía otros planes. 3 días después de recibir la carta de Clara, Martín fue a un funeral. Era el padre de un compañero de trabajo, un hombre que Martín apenas conocía, pero sintió que debía asistir por respeto. El funeral fue en una iglesia pequeña en el otro lado de la ciudad, un lugar al que Martín nunca había ido antes. Llegó temprano, se sentó en las bancas de atrás, esperando cumplir con su deber social y luego irse. La iglesia empezó a llenarse lentamente. Martín miraba al frente sin realmente ver, perdido en sus propios pensamientos, todavía procesando la carta de Clara, todavía tratando de decidir qué hacer con respecto a Socorro, y entonces la vio. Socorro entró por la puerta lateral de la iglesia, vestida de negro, su cabello recogido en un moño simple. Martín sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. 2 meses. Habían pasado 2 meses desde la última vez que la vio, y verla otra vez le hizo darse cuenta de algo. El dolor de estar separados era mucho peor que cualquier culpa que pudiera sentir por estar juntos. Socorro caminó por el pasillo sin mirarlo, sin ver que él estaba ahí. Se sentó varias filas adelante, al otro lado de la iglesia. Martín no podía quitarle los ojos de encima. Se veía diferente, más delgada tal vez, más cansada,
definitivamente. Pero seguía siendo ella, seguía siendo la mujer que lo había hecho sentir vivo otra vez. El funeral procedió con su ritmo lento y solemne. Martín apenas prestó atención. Solo podía pensar en Socorro, en cómo acercarse a ella, en qué decirle, en si ella querría hablar con él después de 2 meses de silencio. Cuando el funeral terminó, Martín esperó pacientemente mientras la gente empezaba a salir. Mantuvo sus ojos en Socorro, viéndola moverse con la multitud hacia la salida. La siguió a una distancia prudente, su corazón latiendo más rápido con cada paso. En el estacionamiento, Socorro caminaba sola hacia su auto. Martín aceleró el paso, tratando de alcanzarla antes de que se fuera. «Socorro», llamó. Ella se detuvo en seco. Se dio vuelta lentamente. Cuando lo vio, sus ojos se agrandaron con sorpresa. Por un momento, ninguno habló. Solo se miraron a 3 metros de distancia en un estacionamiento de iglesia. 2 personas que habían pasado 2 meses tratando de olvidarse mutuamente y fallando miserablemente. «Martín», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Hola», dijo él, sintiendo de repente que todas las palabras que había planeado decirle se habían evaporado. «Yo no sabía que ibas a estar aquí. Era el tío de una compañera de trabajo», explicó Socorro. «Vine por respeto. Yo también. Era el padre de un compañero». Otro silencio incómodo. Martín dio un paso hacia ella, luego otro. Socorro no se alejó. «Te he estado buscando», dijo Martín. «Bueno, no literalmente, pero he querido buscarte. He querido hablar contigo». «¿Por qué?», preguntó Socorro, y su voz sonaba cansada, derrotada. «Martín, ya hablamos de esto. Ya decidimos que era mejor». «Estos 2 meses han sido los peores de mi vida», interrumpió Martín, las palabras saliendo en una avalancha que no podía controlar. «Peores que los primeros 2 meses después de que Clara murió, porque ahora sé lo que es no estar completamente solo en el dolor, y no tenerte ha sido insoportable, Socorro». Socorro cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. «Martín, por favor». «No, déjame terminar», dijo él, acercándose más. «Recibí algo, una carta. Clara escribió una carta antes de morir. Su amiga me la dio hace una semana. Y ella me dio permiso, Socorro. Me dijo que quería que fuera feliz, que amara a alguien más no la borra, que honraría nuestra memoria al permitirme vivir plenamente, no al quedarme atrapado en el pasado». Socorro abrió los ojos. Había lágrimas en ellos. «Yo también recibí algo», dijo en voz baja. «La hermana de Roberto vino a verme hace un mes. Me dijo que Roberto le había confiado algo años antes de morir. Le dijo que si algo le pasaba, ella tenía que asegurarse de que yo no me quedara sola, que yo tenía mucho amor para dar todavía, que él querría que yo fuera feliz, que rehaciera mi vida». Se miraron a los ojos, ambos con lágrimas cayendo libremente ahora, ambos temblando con la emoción de todo lo que habían estado guardando. «Pero aún sabiendo eso», continuó Socorro, «la culpa sigue ahí. Cada vez que pienso en ti, cada vez que recuerdo cómo me hacías sentir, me siento mal. Me siento como si estuviera haciendo algo malo». «Yo también», admitió Martín. «Pero ¿sabes qué? Estos 2 meses sin verte me han enseñado algo. La culpa de estar juntos es terrible, pero el dolor de estar separados es peor, mucho peor. Y me he dado cuenta de que Clara tenía razón. Yo voy a amarla hasta el día que me muera. Pero eso no significa que no pueda sentir algo por ti también. Ambas cosas pueden ser verdad». Socorro se cubrió la boca con una mano, sollozando. «No sé cómo hacer esto, Martín. No sé cómo permitirme ser feliz. No sé cómo dejar de sentir que estoy traicionando a Roberto». Martín cerró la distancia entre ellos. Tomó sus manos en las suyas, sintiendo el contacto como una descarga eléctrica, familiar y nuevo al mismo tiempo. «Yo tampoco sé cómo», dijo, «pero tal vez podemos no saber juntos, tal vez podemos cargar la culpa juntos, tal vez podemos aprender juntos a creer que está bien seguir viviendo, que está bien permitirnos sentir algo bueno otra vez». Socorro miró sus manos unidas. Esta vez no las apartó. Sus dedos se entrelazaron con los de él, un gesto simple que significaba tanto. «Y
si nos equivocamos?, susurró. ¿Y si esto es un error? ¿Y si lastimamos a nuestros hijos? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si no nos equivocamos?, respondió Martín. ¿Y si quedarnos separados por miedo es el verdadero error? Socorro, estos 2 meses me han mostrado algo. Prefiero intentar esto y que no funcione, que quedarme el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para intentar. Socorro lo miró a los ojos buscando algo, certeza, tal vez, o permiso, o valor. Lo que encontró fue un reflejo de su propio miedo y su propia esperanza. Despacio, dijo finalmente. Tiene que ser despacio. Tengo que aprender a estar bien con esto. Tengo que aprender a no sentirme culpable cada vez que me haces sonreír. Tan despacio como necesites, prometió Martín apretando sus manos. No tenemos prisa. No hay un manual para esto. Solo no quiero estar sin ti otra vez. Estos 2 meses me enseñaron que eso es peor que cualquier culpa que pueda sentir. Socorro asintió, las lágrimas todavía cayendo, pero ahora mezcladas con algo que se parecía a alivio. Está bien, susurró. Está bien, intentémoslo. No se besaron, no se abrazaron todavía. Solo se quedaron ahí, en el estacionamiento de una iglesia después de un funeral, con las manos unidas. 2 personas rotas encontrando el valor para intentar construir algo nuevo desde sus pedazos rotos. ¿Café?, preguntó Martín, una sonrisa tímida en sus labios. ¿Nuestra cafetería? Socorro sonrió también, su primera sonrisa genuina en 2 meses. Café. Caminaron a sus autos separados, acordando encontrarse en la cafetería. Durante el corto trayecto, Martín sintió una mezcla de emociones tan intensa que tuvo que detenerse en un semáforo y respirar profundo. Miedo, sí. Culpa, también. Pero por primera vez en 2 años, algo más. Esperanza. Una pequeña chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida no tenía que ser solo una larga espera hasta la muerte. Llegó a la cafetería primero. Se sentó en la misma mesa del fondo donde solían sentarse, la mesa que se había convertido en su mesa sin que ninguno de los dos lo dijera explícitamente. Ordenó 2 cafés negros, recordando exactamente cómo le gustaba a Socorro el suyo. Cuando ella entró, sus ojos se encontraron inmediatamente. Socorro caminó hacia la mesa con pasos lentos, como si todavía no estuviera completamente segura de que esto era real, de que realmente estaban haciendo esto. Se sentó frente a él. La mesera trajo los cafés. Hubo un momento de silencio mientras ambos agregaban azúcar, revolvían, cualquier cosa para evitar el peso del momento. No sé por dónde empezar, dijo Socorro finalmente. Yo tampoco, admitió Martín. Estos 2 meses fueron terribles. Sí, concordó Socorro. Lo fueron. Pensé que con el tiempo se volvería más fácil, que me acostumbraría a no verte. Pero cada martes, a las 6 en punto, mi cuerpo sabía que debería estar aquí. Y la ausencia de esto, de ti, era como un dolor físico. Yo empecé a ir a un supermercado diferente, confesó Martín, porque no podía soportar ir al de siempre y no verte. Pero era peor, todo era peor, porque cada lugar, cada cosa que hacía, me recordaba lo que había perdido. Socorro tomó un sorbo de su café. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando la hermana de Roberto vino a verme, dijo, y me contó lo que él le había dicho, lloré durante horas, porque parte de mí se sintió aliviada de tener su permiso, pero otra parte se sintió peor, porque ¿qué clase de esposa necesita permiso para seguir adelante? ¿No debería yo simplemente saber qué hacer? Creo que todos necesitamos permiso, dijo Martín suavemente. Permiso de las personas que amamos, pero más que nada, permiso de nosotros mismos. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Darnos permiso a nosotros mismos de ser felices otra vez. Daniela va a estar furiosa, dijo Socorro de repente, su voz llena de preocupación. Mi hija, cuando sepa que nosotros, va a estar furiosa. Lucía me dio su bendición, compartió Martín. Cuando le conté que había conocido a alguien, me dijo que mamá habría querido que fuera feliz, pero entiendo que cada familia es diferente. Si Daniela necesita tiempo, Daniela me culpa por la muerte de su padre, interrumpió Socorro,
su voz quebrándose. No lo dice abiertamente, pero lo sé. Lo veo en sus ojos cada vez que mira la moto de Roberto en el garaje. Piensa que debí haberlo convencido de venderla. Piensa que si yo hubiera sido más insistente, él todavía estaría vivo. ¿Cómo va a reaccionar cuando sepa que estoy saliendo con alguien? Va a pensar que lo olvidé, que lo reemplacé, que su muerte no significó nada para mí. Martín extendió su mano sobre la mesa. Esta vez, Socorro la tomó sin hesitación. Entonces iremos muy despacio, dijo. No tienes que decirle nada todavía. Podemos tomarnos todo el tiempo que necesites. No hay prisa, Socorro. Solo no quiero perderte otra vez. Socorro apretó su mano. Está bien, despacio. Y así fue. Los siguientes meses fueron un ejercicio de paciencia, de aprender a navegar territorio desconocido, de construir algo nuevo, mientras cargaban el peso de sus pasados. Empezaron viéndose una vez por semana, los martes a las 6, en su cafetería. Solo café y conversación. Nada físico, más allá de tomarse las manos. Ambos necesitaban esa lentitud, esa delicadeza, ese espacio para procesar lo que estaba pasando. Hablaban de todo, de sus trabajos, de sus hijos, de sus días, pero también hablaban de Clara y Roberto, porque ambos entendieron algo importante. Para que esto funcionara, no podían pretender que sus esposos nunca existieron. Tenían que hacer espacio para ellos en esta nueva relación. Martín le contaba historias sobre Clara, sobre cómo se habían conocido en la secundaria, sobre su primer beso torpe detrás de las gradas del campo de fútbol, sobre cómo Clara había insistido en una boda simple porque pensaba que gastar mucho dinero en un día era ridículo, sobre cómo Clara cantaba en la cocina siempre desafinada y cómo él la molestaba por eso, pero secretamente le encantaba, sobre cómo Clara había sido con los niños, paciente y amorosa, pero también firme cuando necesitaba serlo. Socorro le contaba sobre Roberto, sobre cómo él había sido su primer novio, su primer amor, su primer todo, sobre cómo Roberto había trabajado en construcción, manos ásperas y fuerte, pero increíblemente gentil con ella y con Daniela, sobre cómo Roberto había ahorrado durante 2 años para comprarle el anillo de compromiso. Nada extravagante pero significativo. Sobre cómo Roberto había sido un esposo devoto, el tipo de hombre que nunca olvidaba los aniversarios, que traía flores sin razón, que la abrazaba cuando ella tenía días difíciles en el hospital. Y conforme compartían estas historias, algo hermoso pasó. Clara y Roberto se volvieron parte de la relación entre Martín y Socorro. No fantasmas que los perseguían, sino memorias que honraban. No competencia para el presente, sino fundación para el futuro. Después de un mes de cafés semanales, empezaron a verse 2 veces por semana, martes y viernes. Después de 2 meses, empezaron a hacer otras cosas juntos, caminatas en el parque, una película en el cine, cena en un restaurante pequeño lejos de donde vivían, donde nadie los conocía y podían ser solo 2 personas disfrutando una comida juntos. La primera vez que Martín la tomó de la mano fuera de la cafetería fue durante una de sus caminatas en el parque. Habían estado hablando de algo sin importancia, del clima o del trabajo. Martín ya ni recordaba. Lo que sí recordaba era que Socorro había hecho un comentario gracioso y él se había reído, genuinamente reído. Y en ese momento de alegría había alcanzado su mano casi sin pensar. Socorro se había tensado por un segundo. Martín había sentido su duda, su miedo. Pero luego ella había entrelazado sus dedos con los suyos y habían seguido caminando así, tomados de la mano como adolescentes, ambos con mariposas en el estómago y culpa en sus corazones, pero también algo más, felicidad. Esa noche, cuando Socorro llegó a casa, se encerró en su habitación y lloró. Lloró porque había disfrutado tomar la mano de Martín. Lloró porque por un momento había olvidado que estaba de luto. Lloró porque no sabía si tenía derecho a sentir lo que estaba sintiendo. Escribió una carta a Roberto, como hacía cada noche, contándole sobre Martín, pidiéndole perdón, pidiéndole comprensión, pidiéndole permiso, aunque ya no estaba ahí para dárselo. Roberto, escribió, conocí a alguien.
Se llama Martín, también es viudo, también perdió a alguien que amaba y yo me siento menos sola cuando estoy con él. No te estoy reemplazando, nunca podría reemplazarte, pero tampoco puedo seguir viviendo como un fantasma. Y creo que tú, el Roberto que yo conocí, el Roberto que me amó durante 22 años, no querría que viviera así. Así que te pido permiso, mi amor, te pido que entiendas. Te pido que me dejes intentar ser feliz otra vez. Guardó la carta con las otras cientos que había escrito, todas dirigidas a un hombre que nunca las leería. Martín también luchaba con sus propios demonios. Cada vez que sentía algo por Socorro, felicidad, deseo, afecto, una parte de él se llenaba de culpa. Había noches en que se despertaba en medio de la noche, sudando, habiendo soñado con Clara, sintiéndose como un traidor. Una de esas noches, a las 3 de la mañana, llamó a Lucía. Ella respondió adormilada pero preocupada. «Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» «No sé si puedo hacer esto», dijo Martín, su voz quebrándose. «Estoy saliendo con ella, con Socorro. Y cada vez que estoy con ella, cada vez que me siento feliz, siento que estoy traicionando a tu mamá». Lucía suspiró del otro lado de la línea. «Papá, ¿puedo decirte algo que nunca te he dicho?» «Claro. Mamá y yo tuvimos una conversación una vez. Yo tenía como 15 años. Estábamos viendo una película sobre una viuda que se volvía a casar. Y mamá me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, si algo me pasa, prométeme que no dejarás que tu papá se quede solo. Él no es bueno estando solo. Necesita a alguien. Y si encuentra a alguien, quiero que tú y Tomás la acepten, ¿está bien? Yo le dije que estaba siendo dramática, que nada le iba a pasar, pero ella insistió, me hizo prometerlo. Martín sintió lágrimas en sus ojos. ¿En serio dijo eso? Sí, papá. Mamá te conocía, sabía que ibas a sentirte culpable. Por eso escribió esa carta, por eso me hizo prometérselo, porque te amaba lo suficiente como para querer que fueras feliz, incluso sin ella. Después de colgar con Lucía, Martín se sintió un poco mejor, no completamente bien. La culpa todavía estaba ahí, probablemente siempre estaría ahí en algún nivel, pero más en paz. Los meses pasaron. Martín y Socorro siguieron viéndose, siguieron construyendo algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar. No era como sus primeras relaciones. No tenía esa intensidad juvenil, esa pasión descontrolada. Era algo diferente, era más suave, más consciente, más cuidadoso. Era el amor de dos personas que habían sido rotas y estaban aprendiendo a ser completas otra vez. Después de 4 meses de verse regularmente, Socorro finalmente decidió que era momento de hablar con Daniela. No podía seguir ocultándolo, no quería seguir ocultándolo. Aunque sabía que iba a ser difícil, aunque sabía que Daniela probablemente no lo tomaría bien. Invitó a Daniela a cenar un domingo. Cocinó la comida favorita de su hija, pollo en mole, tratando de suavizar lo que vendría. Durante la cena, intentó sacar el tema varias veces, pero se acobardaba. Finalmente, cuando estaban terminando de comer, se obligó a decirlo. «Daniela, necesito contarte algo». Daniela levantó la vista de su plato, inmediatamente en guardia. «¿Qué pasa?» Socorro respiró profundo. He estado saliendo con alguien, un hombre. Se llama Martín, también es viudo. Nos conocimos hace unos meses y... ¿Estás saliendo con alguien?, interrumpió Daniela, su voz subiendo de tono. «Ya, han pasado 3 años, Daniela. 3 años no son nada», espetó Daniela, empujando su plato lejos. «Papá apenas lleva 3 años muerto y ya estás saliendo con alguien. No es así de simple». «No, entonces explícamelo, mamá. Explícame cómo pasas de estar casada con mi papá durante 22 años a salir con un extraño en solo 3 años». «No es un extraño», dijo Socorro, tratando de mantener la calma. «Es alguien que entiende por lo que estoy pasando. Alguien que también perdió a su esposa. Alguien que te hace olvidar a papá», terminó Daniela, su voz llena de veneno. «¿Eso es lo que es? ¿Un reemplazo conveniente?» «No». Socorro sintió lágrimas en sus ojos. «No es un reemplazo. Nadie podría reemplazar a tu papá, pero tampoco puedo quedarme sola y miserable el resto de mi vida. Tu papá no habría querido eso para mí». «¿Cómo sabes lo que papá habría querido?»,
gritó Daniela. Él está muerto. No puede decirte lo que habría querido, y es muy conveniente que ahora uses eso como excusa para hacer lo que quieras. Tu tía me lo dijo, respondió Socorro, su propia voz elevándose. Tu tía me contó que tu papá le dijo que si algo le pasaba, ella debía asegurarse de que yo no me quedara sola, que él querría que yo fuera feliz. Daniela se rió, pero era una risa amarga, sin humor. Por supuesto que tía Laura te diría eso. Ella siempre te ha consentido, pero yo no te voy a dar permiso, mamá. No voy a actuar como si esto estuviera bien. No estoy pidiendo tu permiso, dijo Socorro, tratando de sonar firme aunque por dentro se estaba desmoronando. Estoy diciéndote lo que está pasando porque eres mi hija y te amo, pero no voy a dejar de ver a Martín porque tú no estés de acuerdo. Daniela se levantó de la mesa bruscamente. ¿Sabes qué? Me voy. No puedo estar aquí ahora mismo. Daniela, por favor. No, mamá. No puedo. No puedo mirarte y no pensar que estás traicionando a papá. Necesito espacio. Daniela tomó su bolso y salió de la casa, dejando a Socorro sentada sola en la mesa, llorando sobre los restos de la cena que había preparado con tanto cuidado. Esa noche, Socorro llamó a Martín llorando. Él fue a su casa inmediatamente, la primera vez que visitaba su hogar. La encontró en el sofá, abrazando una foto de Roberto, destrozada. Daniela me odia, sollozó Socorro en sus brazos. Mi propia hija me odia. No te odia, dijo Martín suavemente, abrazándola, dejando que llorara contra su pecho. Está dolida, está asustada, pero no te odia. Dijo que estoy traicionando a Roberto. Dijo que soy una convenenciera. Dijo cosas hirientes porque está procesando su propio dolor, interrumpió Martín. Socorro, ella perdió a su papá y ahora tiene miedo de perderte a ti también, de que si tienes a alguien más, ya no la necesites. Eso es ridículo, dijo Socorro. Ella es mi hija. Siempre la voy a necesitar, lo sé, pero ella tiene 20 años. Todavía está tratando de entender el mundo, de entender su propio dolor. Dale tiempo. Socorro se apartó un poco para mirarlo. ¿Y si no acepta esto? ¿Y si tengo que elegir entre ella y tú? Martín sintió un peso en el pecho ante esa pregunta. Si llega a eso, dijo lentamente, no hay elección. Ella es tu hija. Ella viene primero. No quiero elegir. Lloró Socorro. No quiero tener que elegir. No tendrás que hacerlo, prometió Martín, aunque no estaba seguro de si era una promesa que podía cumplir. Daniela va a entender eventualmente. Solo necesita tiempo. Pero el tiempo no hizo las cosas más fáciles. Daniela dejó de responder las llamadas de Socorro. Dejó de visitarla. El silencio entre ellas era como un abismo que crecía cada día. Socorro estaba destrozada. Martín hacía lo que podía para consolarla, pero él sabía que este era un dolor que él no podía arreglar. Esta era una batalla que Socorro tenía que pelear sola. Un mes después de la confrontación con Daniela, Socorro llegó a su cita de café con Martín con ojos rojos e hinchados. No puedo hacer esto, dijo antes de siquiera sentarse. No puedo, Martín. Mi hija no me habla, la he perdido. Y no puedo perderte a ti también, pero tampoco puedo perderla a ella. Martín sintió su mundo desmoronándose. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito tiempo. Necesito arreglar las cosas con Daniela. Y no puedo hacer eso mientras esté contigo, porque para ella esto es una traición. Y si tengo que elegir, elige a tu hija, dijo Martín, aunque cada palabra le dolía. Por supuesto que tienes que elegir a tu hija. Socorro empezó a llorar. No quiero perderte. Pero no puedo perder a mi hija tampoco. Lo sé. Martín tomó sus manos sobre la mesa. Socorro. Lo entiendo, de verdad lo entiendo. Haz lo que tengas que hacer para arreglar tu relación con Daniela. Yo voy a estar aquí, voy a esperarte. ¿Y si toma años? Preguntó Socorro. ¿Y si nunca acepta esto? Martín no tenía una respuesta para eso. Solo apretó sus manos y dijo, entonces cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí. Se despidieron en el estacionamiento, ambos llorando, ambos sintiendo como si estuvieran perdiendo algo importante, pero sin saber qué más hacer. Los siguientes meses fueron terribles para ambos. Socorro intentaba desesperadamente reconectarse con Daniela, pero su hija seguía distante, seguía fría. Martín volvió a su rutina solitaria, pero esta vez era peor porque sabía exactamente lo que se estaba perdiendo. Pasaron 3 meses.
luego 4. Socorro finalmente logró que Daniela aceptara verla. Se encontraron en una cafetería neutral, no en la casa de Socorro, donde los recuerdos de Roberto eran demasiado fuertes. «Gracias por venir», dijo Socorro cuando Daniela se sentó frente a ella. Daniela asintió brevemente, pero no dijo nada. «Te extraño», continuó Socorro. «Extraño a mi hija. Extraño hablar contigo. Extraño tu risa. Extraño...» «Terminé con él», interrumpió Socorro. «Con Martín. Terminamos hace 4 meses». Daniela levantó la vista, sorprendida. «¿En serio? ¿En serio? Porque tú eres más importante. Porque no puedo perderte. Así que terminamos». Daniela no dijo nada por un momento. Luego, para sorpresa de Socorro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, yo no quería que hicieras eso». «¿Qué?». Socorro estaba confundida. «No quería que terminaras con él por mí», dijo Daniela, su voz quebrándose. Yo estaba siendo egoísta, estaba siendo cruel, estaba tan enojada, tan asustada, que dije cosas que no debí decir». Socorro alcanzó la mano de su hija a través de la mesa. «Daniela, he estado en terapia», admitió Daniela, «desde que papá murió. Y en las últimas sesiones hemos estado hablando sobre ti, sobre mi reacción cuando me dijiste que estabas saliendo con alguien. Y mi terapeuta me ayudó a entender que mi enojo no era realmente sobre ti traicionando a papá. Era sobre mí teniendo miedo de perderte a ti también». «Nunca me vas a perder», dijo Socorro firmemente. «Pero eso es exactamente lo que estaba haciendo, ¿no?». Daniela se secó las lágrimas con el dorso de su mano. «Te estaba alejando, te estaba lastimando. Y tú dejaste a alguien que te hacía feliz por mí. Mamá, eso no está bien. Tú eres mi prioridad». «No, mamá. Escúchame, tú también mereces ser feliz. Papá habría querido que fueras feliz, y yo quiero que seas feliz. Me tomó un tiempo entenderlo, pero ahora lo entiendo. Amarte significa querer tu felicidad, incluso si eso significa compartirte con alguien más». Socorro estaba llorando ahora, lágrimas de alivio y tristeza mezcladas. «¿De verdad piensas eso?». «Sí», dijo Daniela apretando la mano de su madre. «Y creo que debería conocer a Martín, si todavía quiere verte después de que lo mandaste a volar durante 4 meses». Socorro se rió a través de sus lágrimas. «No sé si todavía querrá verme. Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Daniela. Esa noche, Socorro le escribió a Martín. No habían tenido contacto en 4 meses. Ella no sabía si él respondería, si él todavía querría verla después de todo este tiempo. «Martín, sé que han pasado meses, sé que tal vez ya seguiste adelante, pero si todavía quieres, me gustaría verte. Hablé con Daniela. Las cosas están mejor. Por favor, escríbeme si todavía quieres hablar». Envió el mensaje y esperó, su corazón latiendo fuerte en su pecho. La respuesta llegó 20 minutos después. «Mañana, nuestra cafetería, 6 p.m. Socorro sonrió a través de nuevas lágrimas. «Ahí estaré». Al día siguiente, Socorro llegó a la cafetería 15 minutos antes. Estaba tan nerviosa que sus manos temblaban. ¿Y si Martín había cambiado de opinión? ¿Y si estos 4 meses lo habían hecho darse cuenta de que era mejor estar solo? Pero cuando Martín entró por la puerta y la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que Socorro había extrañado desesperadamente. Caminó hacia su mesa, se sentó, y por un momento solo se miraron. «Hola», dijo Socorro. «Hola», respondió Martín. «Estos 4 meses fueron terribles», dijo Socorro, decidiendo ser directa. «Los peores», concordó Martín. «Daniela quiere conocerte», continuó Socorro. «Si tú quieres, si todavía quieres intentar esto...». «Sí», dijo Martín sin hesitación. «Sí, todavía quiero intentar esto. Socorro, estos 4 meses me han confirmado algo que ya sabía. No quiero estar sin ti. Sea lo que sea que tengamos que enfrentar, quiero enfrentarlo juntos». Socorro sintió algo soltarse en su pecho, algo que había estado apretado durante meses. «Yo también». Martín extendió su mano sobre la mesa. Socorro la tomó, y esta vez, cuando sus dedos se entrelazaron, no hubo culpa, solo alivio, alegría y la esperanza de que tal vez, finalmente,
podían hacer esto funcionar. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción. Socorro presentó a Martín a Daniela en una cena tranquila en un restaurante neutral. Daniela fue educada, un poco reservada, pero no hostil. Hizo preguntas, conoció a Martín y al final de la cena le dijo a su madre en privado: «Parece buena persona, mamá, y te veo feliz. Eso es lo que importa». Martín presentó a Socorro a sus hijos también. Lucía la abrazó inmediatamente, diciéndole lo feliz que estaba de que su papá hubiera encontrado a alguien. Tomás fue más callado pero amable, dándole tiempo a todos de ajustarse. Y lentamente, muy lentamente, empezaron a construir no solo una relación, sino una vida compartida. Pasó un año desde que se reencontraron en ese funeral. Un año de altibajos, de culpa y perdón, de miedo y valentía. Y en ese aniversario, Martín invitó a Socorro a cenar en su casa por primera vez. Había cocinado, o más bien, había intentado cocinar algo especial. Socorro llegó con flores, nerviosa como en una primera cita, aunque ya llevaban un año juntos. Después de cenar, estaban sentados en el sofá de la sala, tomados de la mano, cuando Martín dijo algo que había estado guardando. «He estado pensando», comenzó, «sobre el futuro, sobre nosotros». Socorro lo miró, su corazón acelerándose. «Sí, no te estoy proponiendo matrimonio», aclaró Martín rápidamente. «No creo que ninguno de los dos esté listo para eso, pero he estado pensando que tal vez podríamos mudarnos juntos. No inmediatamente, no tenemos prisa, pero eventualmente, porque cada noche que paso sin ti se siente como un desperdicio de tiempo que podríamos estar pasando juntos». Socorro sintió lágrimas en sus ojos, lágrimas felices esta vez. «¿De verdad? De verdad. Pero solo si tú quieres, solo si te sientes lista». Socorro pensó en la casa que había compartido con Roberto, llena de sus recuerdos, de sus cosas. Pensó en lo aterrador que sería dejar esa casa, pero también pensó en lo solo que se sentía ahí, en cómo cada habitación le recordaba lo que había perdido. «Sí», dijo finalmente, «sí, quiero, no ahora mismo, pero pronto». Martín sonrió y la besó. Un beso suave lleno de promesas y esperanza. Pasaron 6 meses más antes de que realmente se mudaran juntos. 6 meses de preparación, de hablar con sus hijos, de empacar lentamente las casas que habían sido sus hogares por décadas. Martín finalmente empacó las cosas de Clara. No todas. Guardó algunas cosas especiales para Lucía y Tomás, fotos y joyas y artículos sentimentales, pero el resto lo donó, como Lucía había sugerido años atrás. Y aunque dolió, también se sintió bien. Se sintió como finalmente dar permiso a sí mismo de seguir adelante. Socorro hizo lo mismo con las cosas de Roberto. Guardó lo esencial para Daniela. Donó el resto. Vendió la casa donde había vivido con Roberto, donde Daniela había crecido, donde había construido una vida completa. Fue desgarrador. Daniela lloró cuando firmaron los papeles. Socorro también, pero ambas entendieron que era necesario. Martín y Socorro compraron una casa nueva juntos, una casa sin memorias de Clara o Roberto, una casa donde podían empezar de cero, donde podían construir algo que fuera únicamente suyo. No fue fácil al principio. Habían vivido solos durante años. Habían desarrollado rutinas que ahora tenían que ajustar. Había roces, pequeñas discusiones sobre cosas triviales, momentos de frustración. Pero también había risas, compañía, la alegría simple de despertar junto a alguien que te entiende. Mantuvieron fotos de Clara y Roberto en la casa nueva. En la sala había un estante con fotos de sus vidas anteriores, sus primeras familias. No escondieron su pasado, lo honraron mientras construían su futuro. 2 años después de mudarse juntos, en una tarde tranquila de domingo, estaban sentados en el patio de su casa tomando café, cuando Socorro dijo algo que había estado en su mente. «¿Te sientes culpable todavía?», preguntó. Martín pensó en la pregunta honestamente. «A veces», admitió, «hay momentos en que pienso en Clara y me pregunto si ella estaría bien con esto. Pero luego recuerdo su carta, recuerdo lo que escribió y me doy cuenta de que ella querría esto para mí». «¿Y tú?». «Yo también», dijo Socorro. «A veces todavía siento una punzada de culpa cuando soy muy feliz, como si no tuviera derecho. Pero luego pienso en lo que Roberto le dijo a su hermana y me doy cuenta
de que él habría querido que yo fuera feliz. Creo que siempre va a estar ahí un poco, dijo Martín. La culpa, el dolor, la pérdida. Pero también está esto, tomó su mano. Y esto vale la pena cargar todo lo demás. Socorro asintió, apretando su mano. Sí, vale la pena. Se quedaron sentados así, en silencio cómodo, viendo el atardecer. Dos personas que habían sido rotas, que habían pensado que sus vidas habían terminado cuando sus esposos murieron, pero que habían encontrado el valor de intentar otra vez. No era el mismo amor que habían tenido con Clara y Roberto. Era diferente, más suave tal vez, más consciente de la fragilidad de la vida, pero era amor de todas formas. 5 años después de conocerse en ese supermercado, Martín tenía 52 años y Socorro tenía 50. Habían construido una vida juntos que ninguno había imaginado posible cuando estaban en las profundidades de su duelo. Una tarde, Daniela los visitó con noticias. Estaba comprometida. Su novio era un buen hombre, un residente de cardiología que había conocido en el hospital. Mientras Socorro abrazaba a su hija, llorando de felicidad, Daniela susurró en su oído: «Gracias, mamá». «¿Por qué?», preguntó Socorro. «Por enseñarme que está bien amar de nuevo después de perder a alguien», dijo Daniela. «Por enseñarme que el corazón puede romperse y sanar y amar otra vez. Voy a necesitar esa lección algún día». Socorro la abrazó más fuerte, con el corazón lleno. En la boda de Daniela 1 año después, Socorro y Martín bailaron juntos por primera vez. No habían bailado en su propia boda. Nunca se habían casado oficialmente, sintiéndose más cómodos con solo estar juntos sin un papel que lo validara. Pero en la boda de Daniela, en la pista de baile rodeados de familiares y amigos, se permitieron ese momento. «¿Estás feliz?», preguntó Martín mientras bailaban. Socorro lo miró a los ojos. Este hombre que había aparecido en su vida cuando más lo necesitaba, que había sido paciente con su dolor, que había esperado mientras ella arreglaba su relación con su hija, que había construido una vida con ella desde los escombros de sus vidas anteriores. «Sí», dijo. «Estoy feliz. ¿Tú?» «Más de lo que pensé que volvería a estar», admitió Martín. Siguieron bailando. Dos personas que habían aprendido que el amor no es finito, que el corazón puede amar más de una vez, que honrar el pasado no significa renunciar al futuro. Años más tarde, cuando ambos eran mayores, cuando sus hijos tenían sus propias familias, cuando los nietos empezaron a llegar, Martín y Socorro seguían juntos. Habían envejecido juntos, habían enfrentado nuevos desafíos juntos, habían construido una vida que era completamente suya. A veces todavía hablaban de Clara y Roberto, no con dolor agudo como antes, sino con cariño, con gratitud por los años que tuvieron con ellos, con aprecio por las lecciones que esos amores les habían enseñado. «¿Crees que están orgullosos de nosotros?», preguntó Socorro una noche, ya mayores, acostados en la cama que ahora compartían sin culpa. Martín pensó en la pregunta. «Creo que sí», dijo finalmente. «Creo que estarían contentos de que encontramos la manera de seguir viviendo, de que no desperdiciamos el resto de nuestras vidas en luto eterno». «Yo también lo creo», dijo Socorro, acurrucándose contra él. Y mientras se quedaban dormidos esa noche, tomados de la mano como siempre lo hacían, ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: paz. No una paz sin dolor. El dolor de perder a Clara y Roberto siempre estaría ahí, como una cicatriz que nunca desaparece completamente. Pero era una paz que venía de saber que habían honrado ese dolor al seguir viviendo plenamente, al amar de nuevo, al permitirse ser felices, porque al final eso era lo que Clara y Roberto habrían querido, no que vivieran como fantasmas, sino que vivieran como personas completas, que habían sido amadas profundamente y que habían aprendido a amar profundamente otra vez. Y esa, pensaron ambos antes de quedarse dormidos, era la mejor manera de honrar a los que habían perdido, demostrando que su amor había sido tan grande, tan verdadero, que les había enseñado cómo amar, no cómo tener miedo de amar. Amigos, si llegaste hasta aquí,
Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, necesito pedirte algo importante. Déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás escuchando. Y si alguna vez perdiste a alguien que amabas, si alguna vez sentiste esa culpa terrible de seguir viviendo cuando esa persona ya no está, si alguna vez te preguntaste si tenías derecho a ser feliz de nuevo, cuéntame tu historia. Porque historias como la de Martín y Socorro nos recuerdan algo fundamental: el amor no es finito. El corazón humano tiene una capacidad infinita para amar. Amar a alguien nuevo no borra a quien amaste antes. Ambas cosas pueden existir juntas. Puedes honrar la memoria de quien perdiste y al mismo tiempo construir algo nuevo con alguien más. Y si conoces a alguien que está pasando por un duelo, alguien que está luchando con la culpa de querer seguir adelante, alguien que siente que no tiene derecho a ser feliz otra vez, comparte esta historia con esa persona. Tal vez le ayude a entender que está bien permitirse vivir, que está bien permitirse amar de nuevo. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. Activa la campanita para no perderte ninguna. Y recuerda esto, por favor, recuerda esto. Seguir viviendo después de perder a alguien no es traicionar su memoria, es honrar el amor que compartieron al demostrar que ese amor te enseñó a vivir, no a tener miedo de vivir. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate, y si estás pasando por un duelo ahora mismo, si estás luchando con la culpa, quiero que sepas esto: tienes permiso. Tienes permiso para ser feliz. Tienes permiso para amar de nuevo. Tienes permiso para vivir. Y donde sea que esté la persona que perdiste, si realmente te amó, eso es exactamente lo que querría para ti. Hasta la próxima.